Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que me da de poder estar junto a ustedes nuevamente y poder entregarle el estudio del discipulado, como anteriormente les había comentado, que es un estudio que estábamos entregando en nuestra iglesia para nuestros hermanos. Y bueno, fue de grande bendición y también habrá sido de bendición porque algunos hermanos que no podían llegar a la iglesia hoy día también a través de esta red lo pueden compartir estos mismos estudios. Así que yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que me dan esta hora y quiero que pasemos al estudio que nos habla en este día de la obediencia. La obediencia es muy importante en nuestras vidas. Ya en el primer estudio, segundo estudio, vimos eh, lo que se trata del nuevo nacimiento. Eh, y ahí nos habla la palabra de Dios que no solamente nos quedamos con el nuevo nacimiento, de ahí comienza recién el, el crecimiento del cristiano, porque el nacer, ¿no es cierto?, implica poder empezar de nuevo, un principio. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, como ahora se nace de nuevo, o sea, hoy en día el que está en Cristo y ha nacido de nuevo, no solamente se debe quedar guagüita, tiene que crecer. Para crecer tiene que tomar leche. Leche es la palabra de Dios, tiene que alimentarse con muchas cosas, con la oración, con la búsqueda, con la entrega, atendiendo a la palabra del Señor. ¿Mm? Después del nuevo nacimiento viene, ¿no es cierto?, el nuevo proceso del cristiano. Y muchas veces nosotros pensamos que la vida del cristiano es ir a la iglesia, volver a nuestra casa, ir, volver, y pasamos años y muchas veces nos vamos, partimos de este mundo y abortamos nuestros sueños o abortamos el propósito que el Señor tenía para con nosotros por no entender, muchas veces no comprender o no, muchas veces también culpa de nosotros, los líderes, que no nos enseñan lo que nosotros, los pasos que debemos dar. A mí me sucedió que yo caminé por muchos años y nunca supe realmente los pasos a seguir. Lo aprendí todo de un lado, de otro, escuchando, viendo de experiencias ajenas de los hermanos, buscando del Señor, obedeciendo de alguna u otra manera a los que estaban ahí por delante. Pero es lindo cuando uno empiezan a poder señalar el camino, cuando le puede mostrar la ruta para no perderse, cuando en un camino hay signo o hay señalización. Entonces la persona que va guiando, la persona que va conduciendo, va viendo la señalización y lógicamente que nunca le va a suceder nada si está atento a la señalización. En cambio, aquel que no se fija o no atiende o no acepta aquella regla, obviamente va a tener accidentes, va a terminar mal. Bueno, así también en las cosas del Señor. Así también. Es lindo cuando nosotros nos enseñan la palabra de Dios. Quizás yo hoy día pensaba, siempre pienso, frente a tan grandes hombres de Dios, a tan grandes predicadores que hay hoy en día, uno se queda pequeña, pero mi deseo es enseñarle a mi pequeña congregación. Mi anhelo es ese, que mis hermanos entiendan, porque para una pastora, un pastor, el deseo más grande es que, no importa que no sea mucho, no es que uno se conforme, pero llegar con todo lo que uno tiene al reino de los cielos.
y que puedan aprender bien la palabra del Señor. Entonces, el Evangelio no es solamente ir y volver, como dije. Hay reglas, hay deberes. Nosotros hemos aprendido que a lo mejor solamente tenemos que recibir los beneficios de Dios. Que Dios es bueno, que Dios nos sana, que Dios nos fortalece, que Dios nos da gozo, que Dios nos perdona. Es cierto, sí, todo eso está correcto. Dios nos perdona, Dios nos sana, Dios cambia nuestro lamento en baile, Él borró nuestros pecados, nos hizo libre. Maravilloso nuestro Dios. ¿Mm? Pero cuando muchas veces nos son los beneficios, y qué alegría, qué gozo, porque como Dios lo tengo todo, Él es como mágico para nosotros. Pero no es tan así, no es tan así, porque la palabra de Dios también tiene deberes que nosotros como cristianos tenemos que cumplir. Y en este segundo tema es un estudio importantísimo que tenemos que acatar a nuestras vidas. Habla de la obediencia. La palabra de Dios nos habla de que después que, cierto, el cristiano se pone en la mano del Señor en nueva criatura, Dios lo perdonó, Dios borró sus pecados, Dios le hizo nueva criatura. ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debe, cómo debe actuar ante la presencia del Señor, o cómo debe responder al Señor haciendo su palabra? Dice la palabra del Señor en este estudio que vamos a ver, que una pregunta que los cristianos, ¿cierto?, deben hacerse. Ojalá todo el mundo pudiera hacerse esta pregunta. Que sería maravilloso que todo un día pudieran tomar en cuenta a Dios y decir: Señor, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Lo que pasa es que el hombre no ha querido escuchar la voz de Dios y ha buscado sus propios caminos. Pero los que han nacido de nuevo están, creo que con muchas ganas de entender y empezar una nueva vida. Aquí la palabra de Dios nos habla, después que el apóstol Pedro le habla a los judíos y le habla de que ellos habían crucificado al autor de la vida y lo que Dios realmente había venido a hacer a la tierra, y que ellos no lo entendieron, y que más aún le crucificaron, siendo el autor de la vida, siendo el que le venía a libertarlo, realmente no de una esclavitud del Imperio Romano, sino de una esclavitud espiritual. Y cuando ellos escucharon esta palabra, guiada por el Espíritu Santo que habló el apóstol Pedro, ellos dicen que se entristecieron, más aún se compungieron de corazón, o sea, se desesperaron, pienso que se desesperaron, y dijeron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esa es la pregunta que el estudio de hoy día. Cuando el hombre se arrepiente y empieza una nueva vida, lo primero que dice: Señor, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo debo ahora hacerlo? Porque ahora ya el nuevo creyente está en las manos del Señor y está comenzando una nueva vida. Y debe saber que ahora no debe andar a la manera de Él, que ahora debe andar a la manera del Señor. Por algo se puso bajo las manos del Señor. Por algo aceptó a Cristo. Entonces Dios nos ayude en esta hora, porque es un estudio precioso. Me gusta mucho esa palabra que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? En Lucas 6:46 sale esa palabra. Y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo o lo que yo te mando? Porque muchos dicen: no, yo amo al Señor, yo le sirvo al Señor, yo soy hija de Dios. Pero cuando Dios nos manda, cuando Dios nos pide algo,
no lo hacemos. Entonces, esto es una buena pregunta en este estudio. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 37. Dice la palabra del Señor: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Bendito sea el Señor. Esta pregunta es quizás la primera que formula un nuevo creyente. A ella, como a las otras interrogantes que surgen en la maravillosa experiencia de la conversión, daremos respuesta en esta lección. Estos son los consejos para los nuevos creyentes. Esto es lo que tienen que hacer los nuevos creyentes. Lo primero que un nuevo creyente tiene que tener la certeza que ha pasado de muerte a vida. Por lo tanto, tiene una nueva posición espiritual. Ahora usted ha recibido a Cristo. Dios el Padre le ha hecho un hijo de Dios. Ahora somos hechos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que en San Juan capítulo 1 versículo 12, el Evangelio de San Juan, que a todos los que le recibieron, o sea, al que venga el Señor, a todos los que le recibieron, Él le da derecho o potestad o autoridad para ser llamado hijo de Dios. Hoy día tenemos una identidad. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro papá. Antes no sabíamos quién éramos. No sabíamos para dónde íbamos. No sabíamos qué nos esperaba después de partirles en esta tierra. Pero hoy día sí tenemos una identidad. Él nos ha hecho hijos de Él. Y nos ha puesto en lugares celestiales. Hoy día tenemos una posición espiritual. Bendito sea el Señor. Así que miren lo lindo, lo maravilloso. Eso usted tiene que saberlo. Que usted, en el momento que entrega su vida al Señor y que usted empieza a obedecer a Dios, Dios le da esta garantía. Dice que la palabra de Dios dice que antes era un extraño para Dios, pero ahora Él le ha adoptado. El Señor dice que nosotros somos hijos adoptivos. Un adoptado como su hijo. Eso usted tiene que saberlo. Pero también esto lleva una parte A y B que dice, ahora como hijo de Dios, debe comportarse como un hijo de Dios. Es lo que le decía al principio. Estos son los consejos para los nuevos creyentes. Entonces, ¿cómo se comportaba antes? ¿Cómo se comporta hoy? Los hijos de Dios actúan como hijos de Dios. ¿Cómo es Dios? Es bueno, nos ama, es fiel, es santo, es puro. Entonces, es raro que un hijo, ¿no es cierto?, no tenga los genes de su papá, o es raro que no tenga las características de su padre cuando es su verdadero hijo. Y a veces los padres muchas veces quieren negar a sus hijos, pero las características, a veces el físico, no sé, siempre lo delata. Entonces, nosotros como hijos de Dios también tenemos que actuar como hijos de Dios, comportarnos como hijos de Dios, porque ahora ya estamos ya en una nueva posición espiritual, ya no andamos como el mundo. Entonces dice, debe vivir una vida nueva. En Efesios capítulo 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Entonces, muchos cristianos, muchos, ¿no es cierto?, en ese tiempo del apóstol Pablo, muchos vivían como querían, no importándole nada, vivían ajeno a la voluntad del Señor. Pero usted y yo, nosotros, debemos entender que como hijos de Dios tenemos que andar como hijos de Dios. Por eso dice, esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andemos como muchos cristianos que andan a medio, que andan muchas veces más que construyendo, andan destruyendo. Entonces, lo primero que en este estudio usted tiene una nueva posición espiritual, es hijo de Dios, tiene el ADN de Dios. Y como hijo de Dios debe andar en vida nueva. Lo segundo, bautizarse en agua. En Romanos 6:1 nos habla del bautismo en las aguas, lo importante que es, porque la palabra de Dios dice, y por el mundo predicar mi evangelio, y el que creyera y fuere bautizado. O sea, estos son pasos de obediencia, son pasos de fe, en que nosotros debemos ir avanzando, creciendo. El bautismo en agua es una ordenanza de Cristo y es necesario obedecer. Por tanto, en la primera oportunidad que tenga, debe bautizarse. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Lo tercero, comience una vida de oración. La oración es muy importante en el cristiano. La oración es como la respiración de la vida cristiana. Es como la respiración. Si nosotros no respiramos, estamos dando señales que no tenemos vida. Estamos muertos. La oración es la vida del cristiano. Por lo tanto, y es una forma, una manera de acercarse a Dios, de saber lo que Dios quiere. A través de la oración Dios nos va enseñando, nos va hablando lo que a veces no entendemos a través de la palabra, a través de alguien que nos enseña. El Espíritu Santo a través de la oración nos va revelando y dice, oh, pero si esto no lo entendía, ahora lo entiendo, porque Dios nos va hablando, porque el conversar con Dios, el hablar con Dios, no es solamente que hablemos nosotros, hablamos con Dios. Entonces el Señor nos ayude para que nuestra vida empiece a ser una vida de oración, poder conocer al Señor íntimamente, conocerlo, saber quién es. Bendito sea el Señor. Dice que aparte diariamente momentos para la oración. ¿Cuántas veces debemos orar? Leía el otro día y yo decía, en alguna parte leí, y siempre preguntaba y conversaba a mis hermanas Dorca y decía yo, ¿por qué los hombres antiguamente oraban 3 veces al día? Y siempre me imaginé que hacían una oración de alabanza en la mañana, que era una oración de alabanza, después una oración de interceder, y después quizás en la tarde era una oración de búsqueda. No sé, siempre lo vi así, y de verdad los hombres de Dios hacían 3 veces, dice que oraban. Entonces la oración, hermano, es importantísima, es la respiración del cristiano. Podemos cantar, podemos hablar del Señor, podemos ir a predicar a la calle, podemos predicar en la radio, podemos hacer todo cuanto queramos, pero si no hay oración, no hay firmeza en el cristiano. La oración y el ayuno es lo más importante en la vida del cristiano. Son las cosas que más nos cuestan. Son las cosas que más nos cuestan, pero debemos buscar tiempo para orar. Siempre le enseño a los hermanos y les digo, no importa la posición, no importa si usted ora en la micro, ora en la oficina, ora parado, ora acostado. Si usted puede doblar su rodilla y tiene tiempo, amén, así debe ser, humillarnos delante de la presencia de Dios. Pero si a usted le cuesta orar, por último, párese, ore parado, muévase, pero ore al Señor, porque de esa manera va a recibir vida, va a recibir respuesta, va a recibir fuerza, va a recibir todo lo que quizás usted necesita en ese momento, en el momento de su vida, en el momento de la aflicción, en el momento de la angustia. Así que esa es la otra, el otro punto, ¿no es cierto? El otro consejo para empezar una nueva vida. Orando, dice la palabra de Dios en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia. O sea, en la oración debe ser en todo tiempo. En tiempo que hay visita, en el tiempo malo, en el tiempo bueno, en el tiempo de alegría. El apóstol Santiago dice, si alguno está alegre, cante alabanza.
Y si alguno está afligido, adoración. Porque en la oración ahí tenemos victoria. A veces nos arrodillamos sin ganas, sin fuerza. A mí me ha pasado muchas veces, pero después me levanto fortalecida, renovada, con nuevas ganas, con nuevos deseos de seguir adelante. Y si no fuera así, no hubieran pasado tantos años en que Dios me ha mantenido, porque una de las cosas que sostiene a Cristian es la oración. Muchos ministerios grandes, muchos hombres de Dios, muchos evangelistas, muchos profetas, muchos grandes líderes han caído por la falta de oración, por la palabra de Dios, orar sin cesar, orar en todo tiempo, porque no sabéis la hora en que el Señor ha de venir, velar, orar para que no entre en tentación, o sea, orar por los que están en eminencia, orar por vosotros mismos, orar los unos por los otros, o sea, la oración debe ser en forma constante y perseverante. No podemos orar un día y otro día pasar en blanco. Ojalá fuera que todos los días fuéramos aumentando nuestra cuota de oración. No sabemos orar, pero hagámoslo. Dios los va a enseñar a orar. Así que es importante entonces la oración. Entonces ya tenemos todos esos consejos. También dice que leer la Biblia diariamente es importante. Dice la palabra de Dios que es necesario escudriñar la Escritura, porque en ellas parece que encontráis la vida eterna. Porque son ellas las que hablan de mí, dice la palabra de Dios. Ellas dan testimonio de mí. Ahí encontramos la vida de Jesús, su ministerio. Encontramos lo que Dios ha hecho a través de los tiempos, las señales, milagros, prodigios, lo que es capaz Dios de hacer por nosotros, lo que es Dios, que es Dios grande, que es Dios poderoso, que Dios no es un Dios pequeño, que es un Dios que Él dice la palabra y se hacen todas las cosas. Entonces es muy hermoso poder, ¿no es cierto? Dice, la lectura y meditación en la palabra del Señor aumentará su fe. Lo segundo, le hará crecer espiritualmente. Pida a Dios sabiduría para entender las Escrituras. Hay que pedir al Señor sabiduría, porque la palabra de Dios no se entiende con el intelecto humano. Hay muchos hombres eruditos, hombres magísteres en la universidad, hombres muy estudiosos, pero que frente a la palabra de Dios son ignorantes, porque esto es una revelación. Y esto es para los que se humillan, para los que buscan a Dios de corazón. Así que pida a Dios sabiduría para entender la Escritura. A Él tiene que pedirle sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. No es sabiduría humana. Tenemos que pedir al Señor sabiduría, porque Él a través de su Espíritu Santo revela su palabra. Memorice por lo menos un versículo cada día. Busque un versículo en la Biblia. Póngalo ahí donde esté cocinando, o llévelo en su cartera, o no sé, pueda usted tenerlo y repetirlo hasta que se lo aprenda. Es muy importante. Esto le ayudará en sus pruebas, tentaciones. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo ahí en el desierto, Él no tenía una Biblia, no tenía nada, pero Él dice que se defendió con la palabra. Cuando nosotros nos pasa alguna cosa, nosotros decimos, tu palabra, Señor, dice, tu palabra lo dice. ¿Cómo vamos a saber que la palabra lo dice si nosotros no la escudriñamos? ¿O cómo vamos a defendernos de las religiones que hay hoy en día? Que hay tantas religiones y donde viene alguien y nos habla algo, tantas sectas que hay hoy en día, que nos hablan y nos dicen esto es así, y usted como no ha leído la Biblia, como no hemos leído la Biblia y somos ignorantes frente a la Sagrada Escritura, somos arrastrados por falsos maestros, por falsos profetas, por falsos enseñadores de la palabra de Dios. Entonces es tan necesario leer la palabra de Dios, escudriñarla, darle un tiempo a la palabra de Dios, que es tan importante. Dice la palabra de Dios que en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Antiguamente se decía que los hombres cuando caminaban llevaban como una lamparita, como una linterna, por decirlo así, en los pies. Y cuando caminaban ellos iban haciendo camino. Y cuando usted se da cuenta a veces en los cerros, uno dice, ¿cómo esos caminos? ¿Qué gente pasará por aquí? ¿O cómo eran esos caminos tan angostitos? Pero hay gente que camina por esas partes. Y así también es la palabra de Dios. La palabra de Dios va haciendo camino, nos va guiando, lo va alumbrando nuestro caminar y nos va diciendo por aquí no, por acá tampoco. Bendito Dios, ella nos va enseñando, así que es necesario entonces leer su palabra diariamente, sacar un tiempo para Dios. El otro punto, ¿no es cierto?, que es importante congregarnos. Ahora en estos tiempos ya no podemos hacerlo, pero si el Señor nos da la oportunidad de congregar nuestros cultos, uno de los deberes del cristiano es asistir también y congregarse, juntarse. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía. Y la palabra de Dios también nos habla, dice, no dejéis de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Hoy en día eso, cierto, ya no se da, hermano, que no podemos congregarnos ahora, por lo que está pasando, pero como les dije, sí, volvemos nuevamente, el Señor nos da la oportunidad de congregarnos en nuestros templos, que creo que sí es así. No sé, porque tengo la seguridad de que, hermano, Dios va a traer a mucho. Así que el Señor nos bendiga, nos guarde y que podamos congregarnos, juntarnos. Lo tercero, testificar de Cristo. Dios nos llama a dar testimonio de Él. Haga conocida a todo que usted es un seguidor de Cristo. Nunca niegue o esconda que usted es un seguidor de Cristo. Eso tenemos que ser, testificar de Cristo. Es otro deber del cristiano, un consejo para cada persona. No esconder el Evangelio, no ser esos cristianos que la FBI que dice que estamos siempre escondidos, sino poder hablar de Cristo. Y solamente le podemos pedir al Señor que nos dé la gracia, no avergonzarnos del Señor. Los 7, sea servicial con los demás. Dios le dará la oportunidad de servir a los demás usando sus medios que Dios le ha dado, compartiendo sus bienes, ayudando en la solución de problemas, consolando a los tristes y desalentados. El Evangelio es para compartirlo y es para poder también, como dice su palabra, dar de gracia lo que por gracia habéis recibido. Entonces, eso es la lección que en este día le entrego, este estudio, y que con la ayuda del Señor, ¿cierto?, lo pueda usted poner por obra. Y también a mí, también yo ponerlo por obra cada día, revisar mi vida. Así que el Señor les bendiga en esta hora, Dios les guarde. Yo doy gracias al Señor en esta hora por haber compartido este estudio. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor amado. Dios eterno, que al escuchar este estudio, Padre mío, el Espíritu Santo sea fortaleciéndolo, sea ayudándolo, dándole la claridad, lo que yo quizás no pude entregarle, Señor amado, que ellos puedan entender, Señor amado, lo que tu Espíritu Santo le guía a través, Dios mío, de la obediencia a este estudio, a esta palabra. Señor, te doy gracias, Señor, y te pido bendición en nuestras vidas por mi hermano que van a escuchar este estudio, Padre mío, que lo van a ver, lo van a revisar, lo creo. Dios mío, Señor amado, y te pido bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.